Hola hermanos de Vida TV, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué gozo estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Hoy quisiera traer a colación un pasaje que está escrito en la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, cuando el rey David está dando sus últimas palabras y empieza a hablar acerca de los valientes y nombra 3 valientes, pero de esos 3 hay uno que me llama la atención, un pasaje, y muchos han determinado o han llamado a este pasaje como el héroe de las lentejas. Y yo veo que cuando alguien está peleando por lo que Dios le ha dado, por la heredad que viene de parte del Señor, yo creo que da lo mejor de sí. Y hemos visto grandes ejemplos en la palabra de Dios de cómo el Señor ha librado a hombres en medio de la batalla, cómo les ha dado la fuerza para imponerse sobre el enemigo, para estar sobre aquellos que creen que pueden tener control sobre sus vidas, y cómo aún en medio de la adoración Dios les ha dado la victoria en medio de la exaltación del nombre de Dios. Pero en este caso quisiera hablar, segunda de Samuel, capítulo 23, dice el versículo 11: después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Wow, qué hermoso este pasaje, ¿no? Cuando yo veo a Sama y hazañas como las que hizo este hombre, pudiera decir yo, Señor, ¿será que en estos tiempos pudiéramos ver de esas hazañas? En estos tiempos podemos tener la determinación que tuvo Sama para defender la heredad de lo que Dios le había dado. ¿Será que podemos tener la determinación para defender lo nuestro, para defender nuestras lentejas? Yo creo que como adoradores debemos entender de que parte de los principios en la adoración está en que saber que el Señor Todopoderoso está en medio nuestro y que Él pelea por nosotros, y que a ese Dios todopoderoso que va delante de nosotros, a ese es el que adoramos y a ese es el que exaltamos, y como le conocemos nos rendimos a Él. Yo creo que Sama conocía en su corazón quién era su Dios. Sama conocía en su corazón quién era su Señor. Mire, los filisteos no atacaron cuando el campo estaba recién sembrado. Los filisteos no atacaron cuando las plantas comenzaron a crecer, sino que los filisteos esperaron a que estuviera lista la cosecha para ellos ir a atacar y tomar la heredad y la porción que el Señor le había dado a Sama, y que con mucho esfuerzo Sama había trabajado en ese campo. ¿Sabe que hay muchas cosas en las que nosotros hemos trabajado, hay muchas cosas por las que hemos luchado, y a veces queremos tirar la toalla, a veces queremos decir, Señor, ya no más, me entrego, hasta aquí llego yo? Pero hay cosas que podemos destacar dentro de esta historia, y lo primero es el trabajo de Sama, su heredad, su pequeño sembrado de lentejas. Mire, Sama estaba trabajando en tiempo de guerra, y en tiempo de guerra es más difícil arar, es más difícil cultivar, porque solo se está pensando en cómo contener al enemigo y cómo mantenerse en pie. Sin embargo, Sama en este tiempo no dejó de preocuparse por su familia y por el sustento para ellos. ¿Sabe que los filisteos esperaron el tiempo preciso para ir a atacar? Esto me hace entender de que Satanás no ataca cuando tú comienzas a sembrar o cuando cultivas, sino que él ataca cuando la cosecha ya va a estar lista. No para robárselo para él, ni para entregárselo a otros, sino para quemar, atacar y destruir lo que con mucho esfuerzo tú has sembrado. ¿Sabe que el estado anímico de las personas cuando comienzan a sembrar no es el mismo cuando ya va a recoger la cosecha? Entonces
el diablo quiere venir, como dice la palabra, a robar y a destruir, para que tú pierdas las fuerzas y no quieras volver a comenzar. Sin embargo, como adoradores, tenemos que entender que el Señor siempre está a nuestro favor, y cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le honramos, nuestras fuerzas no vienen por lo que nosotros vemos, sino que nuestras fuerzas vienen del cielo. Y Sama entendía que él tenía que defender lo que Dios le había dado, por lo que había luchado por mucho tiempo, porque es que el Dios Todopoderoso, al Dios al cual él adoraba, al cual él se rendía, era quien iba a pelear por él. Otra de las cosas que podemos ver en este pasaje es la cobardía del pueblo también. ¡Qué tremendo! Mire, el pueblo salió corriendo, dice la palabra de Dios. No tuvieron valor para pelear por lo suyo y dejaron todo en manos de los filisteos. Hay un dicho popular que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. El pueblo se rindió antes de comenzar, pero Sama entendió que no era la porción del pueblo, sino que era su porción. Entonces, esto nos puede hacer pensar que de qué problemas corremos, a qué nos estamos enfrentando. Vamos a dejar que Satanás robe nuestra bendición y nosotros vamos a correr para escondernos. Mis hermanos, no corramos sin enfrentarlo. Nosotros conocemos al Dios que adoramos. Nosotros conocemos al Dios poderoso, y ese Dios está a nuestro favor. Ese Dios está al control de todas las cosas, y dice la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de temor, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Y ese poder y ese dominio propio nos hace entender el amor que viene de parte de Dios, y que Él nos defiende, que Él nos guarda, que Él nos protege. Y yo me imagino que Sama era un hombre sencillo, así como usted, así como yo, pero con una determinación en su corazón de creerle a Dios, de que la porción que Dios le había dado a él era lo que le correspondía por heredad de parte del cielo. Las lentejas por las cuales él iba a luchar eran unas lentejas de bendición. Yo no sé cuáles serán tus lentejas. Yo no sé por qué tienes que pelear, no sé por qué tienes que luchar, pero el tercer aspecto que me muestra este pasaje es que Sama se paró en medio del campo y luchó. Mire, Sama defendió lo que le había costado mucho esfuerzo. Él no se quejó y actuó con una decisión rápida. ¿Te has puesto a pensar cuántos filisteos eran? A él no le importó. Él no salió corriendo. Él no se paró en la orilla de aquella heredad, de aquel terreno, y dijo: voy a pelear solo por un pedacito, sino que se colocó en medio y allí los enfrentó. Cuando tú peleas por tu familia, tú no te paras en un extremo y voy a decir: voy a pelear solo por algunos miembros, porque tú peleas por toda tu familia. Cuando tú peleas por tu bendición, tú no dices: bueno, que Satanás se lleve de aquí para allá mientras me deje esta porción, porque es que la bendición de Dios es completa para nuestras vidas. Y si nosotros adoramos a un Dios grande, podemos comprender de que ese Dios grande nos defiende, y pudiéramos decir como el salmista: ¿por qué habré de temer? ¿Por qué habré de temer? Si es Dios quien pelea por mí. Mire, este hombre no le importó si eran 10, si eran 100, si eran 1000. Él dijo: yo voy a pelear por lo mío, porque él conocía a Dios. Es tiempo de que peleemos por lo nuestro, por lo que el Señor nos ha entregado, por la heredad y por las lentejas que Dios nos ha dado, y que nos paremos en medio del campo y que podamos decir: Señor, yo peleo por esto, porque esto tú me lo has dado, y esa heredad me corresponde. Esas son mis lentejas. Y bueno, este pasaje termina con algo aquí. Dice que el Señor le dio una gran victoria. Y este es otro aspecto. Mira, él mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria sobre sus enemigos. Sama tal vez pensó que podía morir en el intento, pero eso no le importó. O él pudo haber pensado: es que estas son mis lentejas, esta es mi heredad,
Es el alimento para mis hijos por lo que he trabajado por tanto tiempo. Esto es lo que Dios me ha dado. Esta es la bendición que me corresponde. Pero ¿cómo podremos conocer a un Dios grande si no le buscamos, si no le adoramos, si no le conocemos? Mire, el Señor está buscando gente sencilla con la determinación que tenía Sama. El Señor está buscando gente sencilla con la determinación en el corazón para hacer proezas como las que hizo este hombre. ¿Qué inspiración tenía Sama? ¿Qué impulsó a Sama a tomar esta decisión? De pronto se acordó de aquel joven luchando contra un gigante. O de pronto dijo, Josué peleó por la heredad que Dios le tenía y la conquistó. Y recordaba palabras como, solo esfuérzate y sé valiente. Lo cierto es que la confianza de Sama estaba puesta en Dios, porque él sabía que no era David, que no era Josué, sino era el Dios que estaba en ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción, me lleva a algo muy especial, y a entender y a conocer que Jesús también sabía cuál era su fin. Sin embargo, Él no retrocedió, porque el sacrificio que estaba haciendo era para victoria nuestra. Entonces, Dios está buscando gente sencilla, gente que se atreva a hacer grandes proezas como este hombre, como Sama, porque él en su corazón decidió creerle a Dios. Él en su corazón decidió adorar y exaltar el nombre de aquel que es todopoderoso, y empezó a conocerlo y amarlo más. Así que yo te invito, mi hermano, a que tengas esa determinación como la que tuvo Sama. Pelea por tus lentejas. Pelea por la porción y la heredad que Dios te ha dado. Pero no dejes de amar y de conocer al Señor. Porque no peleamos con nuestras propias fuerzas, sino peleamos con las fuerzas que Dios nos da. Peleamos con las fuerzas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y esto me lleva a una canción que hace mucho tiempo fue una de las primeras canciones con las que el Señor me ministró. Si no me equivoco, el autor se llama Gilberto Sore, y es Dios busca gente sencilla. Entonces, en Adoremos Juntos quisiera bendecir tu vida con este tema, y dice así: Dios busca gente sencilla. Mi Señor continúa buscando a gente sencilla. Él busca a alguien como tú y como tú, que quiera hacer su voluntad. Mi Señor continúa buscando a alguien que todo lo deje. No importa lo pequeño que te sientas, tú y también tú, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él. Dios busca gente sencilla. Mi Señor continúa buscando a gente sencilla. Él busca a alguien como tú y como tú, que quiera hacer tu voluntad. Mi Señor continúa buscando a alguien que todo lo deje. No importa lo pequeño que te sientas, tú y también tú, pues lo poco viene a ser muchísimo en
las manos de Él. Como el muchacho aquel que una cesta le entregó y la multitud comía de sus peces y su pan. Y si es que crees tú que no puedes o que no tienes mucho que dar, pero si en las manos del Señor tu vida colocas hoy, nunca más el mismo será. Oh, porque Dios busca gente sencilla. Mi Señor continúa buscando a gente sencilla. Él busca a alguien como tú y como tú, que quiera hacer su voluntad. Mi Señor continúa buscando a alguien que todo lo deje. No importa lo pequeño que te sientas, tú y también tú, pues lo poco viene a ser muchísimo en las manos de Él. El Señor les bendiga.